Cita para el retiro. Dona 4 millones de dólares para que hagan distintos colegios gratuitos. El Estado. Los colegios no se terminaron de hacer ninguno, por lo menos mientras él vivía. De hecho, el último se terminó de hacer en el 2005. Ah, mirá, una obra, en el gobierno de Néstor Kirchner. Sí. Pero no se hicieron. El tipo se murió muerto, dio su vida por este país. Él se moría vivo. De hecho, ¿por qué crea la bandera? Robert Rodríguez, enamorado de la historia, pero... ¿Por qué crea qué? ¿Por qué crea la bandera nacional, Belgrano? Se preguntarán ustedes. Porque nosotros estábamos peleando por la independencia contra España con la bandera española. Claro. Entonces, los colores de la bandera borbona. No, pasa que el quilombo, cuando se pelean dos ejércitos con la misma bandera, es que probablemente se maten entre compañeros. Es un peligro. Dice, tenemos que hacer una nueva bandera. Y estaba, dice la historia, que estaba en las barrancas acá de nuestro río Paraná. Estamos en Rosario en este momento. Si estás viendo este programa en demanda, dale like al vivo. Y estaba así en la barranca el tipo. Y dice, ¿y ahora cómo? ¿Qué se me ocurre para hacer una bandera? Algo fácil, algo que me enternezca, algo que tenga el sentimiento, algo que se parezca a este cielo, carajo. Y al lado estaba el compañero y dijo, hermano, ¿y pero por qué no haces celeste y blanco? Exactamente. El sol apareció después. En la ribera del Paraná, cuando tengas, si podés ponerme el videito de YouTube que pasamos. No hay apuro. Porque tenemos el tráiler de la peli. Tenemos el tráiler de la peli. También para ir viendo cómo era Manuel Belgrano, con sus calcitas blancas, con su voz aflautada. Ahora vamos a ver un poco de esto. Estamos haciendo una breve introducción. Podría ser Adam. Che, qué bien el actor que interpreta, porque ha habido varios actores, pero no sé si el tráiler es de este, pero el que interpreta a Pablo Rago está tan bien elegido. De hecho, no sé si Belgrano interpreta a Pablo Rago. Yo creo que eso es. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, obviamente cuando él crea la bandera, le dijeron que la queme. Él, gracias a Dios, decide no hacerlo, decide guardarla, y hoy por hoy tenemos la bandera nacional, que es blanca y celeste, gracias a Manuel Belgrano. Manuel Belgrano estuvo en la Revolución de Mayo, fue amigo de San Martín, hizo todo, no dejó nada por hacer, por eso para mí, yo lo digo muy, y parezco hasta acelerado quizás, lo digo muy emocionado, para mí Manuel Belgrano es el personaje argentino, nadie más fue más sargento que Belgrano. Vivió pobre, murió pobre y era muy rico, dio toda su vida para la Argentina, pensó en la educación, pensó en las mujeres, pensó en todo el mundo, menos en él. También tuvo su novia, vamos a hablar de sus hijos, vamos a hablar de un montón de cosas. Pero la historia de Manuel Belgrano es extraordinaria. Y con ustedes, 5 datos sobre Manuel Belgrano. Datos curiosos de Manuel Belgrano. Agradezco a la gente de producción que hizo esta monografía extraordinaria. Que lo haya impreso, que no lo mandan a veces a mano, no se entiende nada. Y vamos a contar, también es una manera de contar el lado B de Manuel Belgrano, porque todo lo que sabemos, y lo que no sabemos, lo que no sabemos. Sí, te iba a decir, lo que no sabemos, la verdad que no lo sabemos. Y hoy nos estamos enterando de un montón. ¿Esta película quién la dirige? No sé. Eso tampoco lo sabemos aparentemente. Yo sabía que no lo sabía, por eso. ¿Y vos sabés lo que no sabemos cuando sabemos lo que sé sabemos? Sé lo que no sabemos. Sé que son un montón de actores que no sabemos el nombre, pero los conocemos de verlos en novelas, en películas. Están los Pablos. Ahí está la Tana Bertolucci. La Tana Ferro. Sebastián Piotto. Es una gran película esta, presente, muy recomendable. Ahí está Tadeo. Un Pablo Echarri de unos 25 años aproximadamente. No, esta película es bastante nueva, ¿no, gordo? Año 2010, me imagino. Bueno, vamos a dar 5 datos curiosos acerca de Manuel Belgrano. Número 1. Número 1. Puesto número 1. Fue el primer ecologista del país, y no solamente el primer ecologista, sino que déjame nomás el tráiler. Sí, porque alguna cosa voy a tener que leer. ¿Por qué el primer ecologista? El primer ecologista y el primer tipo que quiso el cannabis en esta tierra. El cannabis, para la gente que no sabe, es el porro, ¿no? La planta de marihuana o de ¿Qué? de cannabis. Poca plaza tenés, Dios querido. Pero se hacen un montón de cosas que Belgrano lo tenía claro, no tanto el licenciado. Con el cannabis se hacen zapatillas, papeles, creo ropa. Que lo que apunta es que es una planta que es muy buena, digamos, con el suelo. Es una planta que, como tiene 2 etapas, uno vegetativo y otro de flora, consume diferentes nutrientes, por ende deja descansar a la tierra y no la consume como, por ejemplo, el modo de producción de monocultivo de otros. Manuel Belgrano fue el primer ecologista, introdujo conceptos muy modernos para la época y el uso de los recursos naturales, de alguna manera, y ampliación de nuevas tecnologías que España no tenía en ese momento. Y él dice esto, y voy a leer tal cual, casi con la voz de
Mejor, sí. Lee mejor con la voz de que hubiese leído Belgrano todas estas enmiendas. Así lo escribe Belgrano. Así lo hubiera dicho Belgrano. Así lo hubiera dicho Belgrano. Poner un poquito de cámara, así lo escuchamos en el tiempo. No, así está bien. Queridos argentinos. Primer plano. Sí, dice, ahora la naturaleza está en peligro por culpa de los excesos, dice Belgrano. En aquella vasta llanura rioplatense todo está por hacerse. Faltaban cultivos, árboles, paisanos, conocedores del trabajo de la tierra y despilfarraba la riqueza. Espero que no esté escuchando la maestra de lengua. No, escuchá lo que grita la gente. Esto es un acontecimiento de época, historia. En tu cara, Felipe Piña. Ahí tenés, mirá. Igual que en el billete, mirá. Y se despilfarraba riqueza ganadera en las vaquerías del ganado cimarrón. Producción de Marisa de Siesta. Bueno, esta fue la primer... quieren que hable del cannabis, ¿no? Fue el primer patriota en patrocinar el cultivo de cannabis. Pensó en el proyecto integral de su cultivo. A lo que recién dijo Masu, que justamente tiene ese sentido. Para un uso industrial provechoso, exacto, daría trabajo, activaría el uso de la tierra y la ganadería y generaría... ¿Qué no le da que lea, boludo? Y vos mirá cámara. Porque esto tiene que quedar serio, boludo. La gente está viendo y es re buena información. Y vos, por leerla, que le pones poco... no estás, si vos ya sabés que eso no está a leer, tu genialidad está en inventar cosas. Generaría industria. Dale. Ahí está. Con un tractor apagado en bajada se tiró. No solo argumentó que intentó aplicarlo y la colonia española no quiso. No hubo apoyo. Bueno, no hubo apoyo. Cancela el apoyo y Pollo se quedó en España. Bueno, la primera curiosidad que hemos contado es esa, era ecologista, estaba a favor del cultivo del cannabis. Porque le ofrecía también muchas salidas, como decía, como apostaba a la industrialización. Exacto. El cannabis tiene como muchos derivados. Digo, claro, aceite, fibra. Fibras, textiles, esta cuestión con el suelo. ¿Comestible en qué sentido? Y ahí se hacen muchos comestibles, desde aceites. Mira. Claro, el aceite es comestible, tenés razón. Bueno, curiosidad número 2. Así como lo ven, ahí con esa elegancia, Manuel Belgrano fue el primer feminista argentino. Si bien la noción de feminismo no se conocía en esa época, el tipo tenía una obsesión muy determinada por la igualdad entre hombres y mujeres. Ajá, mirá qué bueno. Era muy obsesionado con eso. Y voy a leer... Va a seguir leyendo. Bueno, creo que tiene que ver también un poco, licenciado, más allá de las lecturas eximias que está haciendo, quizá tiene que ver un poco con esto que nombraba usted de la Revolución Francesa y estos nuevos paradigmas me falta uno mentalmente, libertad, fraternidad. Sí, pero esto era muy avanzado incluso para Europa. No, bueno, pero le digo con igualdad. Ahí está, igualdad, fraternidad y libertad, ¿no? Sí, bueno, libertad, igualdad y fraternidad. Tiene que ver, digo, con... Dejar ser, dejar ver. Bueno, yo lo sabía en francés también, pero bueno. Decirlo en francés, de última, un políglota. Como usted dice, haciendo una ampliación de eso mismo hacia todos los seres vivos del planeta, o por lo menos los seres humanos, ¿no? Mujeres. Imagínate que buscando la igualdad. Manuel Belgrano no solo pidió la educación pública, 100 años de que aparezca Sarmiento, o sea, estuvo 100 años adelantado a eso, sino que el tipo pidió la igualdad con las mujeres y dijo que las mujeres tienen que ir a los 3 niveles de la educación, que la primaria, secundaria y la universidad. ¿Y sabes qué te quiero contar? No. Que ni siquiera existían las universidades. El tipo estaba 100 años adelantado a la época. Ahí tenés. No había universidades. ¿Cuándo lo dijo? Allá por el 1700 y pico. Ahí está, 2025 y vos seguís diciendo que tienen que ir a lavar los platos. Aprendé de Belgrano. Y escuchá lo que dice Belgrano. Licenciado. Escuchá qué lindo lo que dice Belgrano. Escuchá lo que te dice. Nadie escucha a las mujeres, dice Belgrano. Manuel recomendaba a los amigos que lo hicieran, que tenían mucho para aprender de ellas. Mirá qué lindo. Mirá qué bueno. No lo hubiese imaginado nunca, porque en la época era una época muy, muy machista. En el sentido más básico del asunto. Era una época también de esclavitud, era una época en la cual el hombre salía a la guerra y no le preguntaban qué, era muy difícil vivir y también hacer política. Recién decías que a Belgrano lo había mandado al norte como un castigo, porque justamente el norte, Salta y los alrededores, era la bajada del Alto Perú,
de donde bajaba permanentemente un ataque para poder conquistar este país. Exactamente. Quiero decir otra cosa, fue una idea muy vanguardista, raras y muy interesante para la época. Ya como dijo el Gordo, Europa estaba empezando a ser un poco pionero con esta idea de libertad, de igualdad. Pero bueno, él fue un adelantado muy para la época. Queremos decir algo, las mujeres en esa época en la Argentina eran analfabetas. ¿Qué es analfabeta? Se pregunta la gente. No sabían leer las mujeres, no iban al colegio. Claro. O sea, realmente... Bueno, tampoco es que la población en general iba en esa época, solo los que venían como le tocó a... ¿Sabes? A Belgrano, como usted decía, venía de una familia rica, se educó, terminó muriendo pobre porque dio toda la causa, pero bueno, los que podían acceder a la educación eran los que podían mandar a alguien a Europa a estudiar, en las universidades que había. También había ese tipo de cosas. Este tipo de ideas, se ve que venían dando vuelta con algunos europeos muy cultos que habían venido con estas ideas, como ser Belgrano, como ser también el padre de Martín Miguel de Güemes, que vino acá a la Argentina como tesorero de la corona, como alguien encargado de manejar las finanzas de lo que iba a disponerse de cobrarle al país por vivir en el país y de llevar a la corona, ¿no es cierto? Bueno, un recaudador de España. El hijo nació en un lugar donde se manejaban campos, había industrias que eran todos del padre y de la madre. Estoy hablando ahora de Martín Miguel de Güemes. Y la madre de Martín Miguel de Güemes le daba educación a los mestizos, a sus empleados, a la gente que tenía viviendo con ellos, que en otros lugares que eran casi los tenían esclavos. Más que esclavos. Exacto, eso. Quería decir, hay tantas cosas para contar de Belgrano. Metele tranquilo. Hay tantas cosas. Toma agua. Acá atento, licenciado. Está atento, ¿no? Ilústreme, que a mí me gusta, me ilumino, ¿no? El conocimiento siempre es bienvenido. Sí. ¿Sabe qué es lo bueno del conocimiento? Sí. Es que nadie se lo puede robar. Qué lindo. Ni a robar. Tampoco. Bueno. No, nadie etiqueta. No, recién iba a contar otra anécdota, pero un poco me la olvidé. Las anécdotas son una anécdota muy importante de Manuel Belgrano, pero un poco me voy a olvidar. Fue el primer romántico y hubo una operación para decir que el tipo era homosexual. ¿Cómo fue eso? Le hicieron un carpetazo, como le dicen. Lo carpetearon. ¿Cómo se dice? Una operación, lo están operando, lo operaron. Exactamente, el tipo era un Don Juan, como todos dijimos, fue un gran romántico, pero se operó para decir que el tipo era gay. ¿Y se sabe de dónde viene eso? Eso viene porque el tipo llega de Europa a patear muchos kioscos. Ahí va. El tipo vino, imagínense que en la época, hoy hay un montón de tecnología, hay un montón de comunicación, hay un montón de información y la gente sigue siendo corrupta, sigue robando. Imagínense en el año 1700 y pico. Sí, entre contrabandistas. El tipo vino a patear muchos kioscos, no lo querían. Y de alguna manera tenía una voz muy aflautada, eso es cierto, y usaba esa calcita blanca que las recordamos, y por eso se habían hecho correr el rumor de que el tipo, entre los militares, de que el tipo era gay. Pasa que es difícil si vos tenés que gritarle a una tropa de enajenados en medio de una guerra o en las prácticas o blandiendo los fusiles, espadas. Sí. Gritarle y tener la voz finita ha sido un problema para más de un líder. Le pasó lo mismo a Abel Pinto. Me acuerdo que en un momento le cuestionaron mucho los chupines blancos en un pantalón. Bueno. En un show. Le cuestionaron mucho. Y él también tiene la voz finita. Hay que recordar que tuvo mucho éxito con las mujeres, Manuel Belgrano. Y que lo rodeaban. Las mujeres lo querían mucho. ¿Qué quiere decir tener éxito con las mujeres? Porque a veces queda mal visto eso. Las mujeres gustaban de él. Ah, mira, y él aprovechaba, él se daba dique en esa causa. Era un muchacho deseado. Ahora vamos a hablar del verdadero amor de Manuel Belgrano, que ya más o menos todo. Amor. Sí, ya ahora vamos a ver. Sí, por supuesto. Pese a que todas querían estar con este picaflor, él eligió una. Una anécdota hermosa de Manuel Belgrano cuando se logra la Revolución de Mayo, en 1810. Empiezan las discusiones, Saavedra, el otro, por cómo seguía la cosa, y lo que se había llegado a la conclusión era, de hecho todavía no estaba la revolución entera, todavía no teníamos constitución, estamos en ese proceso. Claro. No es que es una fecha, son todos procesos largos. Sí, de hecho la bandera se usa para un acontecimiento en especial, que fue un enfrentamiento, y luego la declaración de que es una bandera que va con la escarapela. Sí.
fue mucho tiempo después. No, bueno, y de hecho mezclamos los mayos, porque entre 1810 y 1816 para nosotros más o menos todo lo mismo. Sí. Son distintos mayos. Son distintos mayos, exactamente. Y para nosotros es como que en el imaginario pasó todo en el mismo mes. Claro. Bueno, quiero que se decía que esto fue también una pelea entre San Martín y Bolívar, que tiene que ver con esta época. ¿Por qué? Yo recuerdo cuando San Martín y Bolívar se encuentran, la discusión había sido que San Martín la independencia la quería constituir trayendo un nuevo rey de Europa. Claro. O sea, sacamos a los reyes de antes, pongamos un nuevo rey que pueda ordenar el coso. Y Bolívar dijo, no, acá el único rey soy yo. Una cosa así fue. ¿Sabes cuál es la idea que tenía Belgrano para poder mantener el orden? Porque en un momento decía, bueno, somos independientes, pero ¿cómo ponemos el orden sin ser españoles, sin ser ingleses, con la fuerza? Entonces Belgrano propone algo, que lo sacaron a patadas en el culo, de traer al último heredero de Tupac Amaru, que lo habían acribillado para matarlo y hacerlo pedazo. Y el heredero de Tupac Amaru era un tipo que vivía borrachín su vida de peón. Entonces la gente, los oligarcas, decían, ¿qué? ¿Qué nos van a traer para gobernarnos nosotros? Al borrachín que estaba dando vuelta todo el día, que alguien que no queremos. Bueno, un poco esa era la anécdota. Todos decían, traigamos, algunos pedían por un zar ruso, otros pedían por un rey inglés, otros pedían por un rey, otro rey español. Bueno, pasó en Brasil también. Y Belgrano patea el tablero diciendo, ¿por qué no traemos al hermano Tupac Amaru y tengamos un rey autóctono, un rey de estas tierras? Claro. Fue un escándalo. También decían, el rey que le sacamos nosotros las tierras. Claro, estaba preso, como bien dijo él, estaba preso en España y decían el rey de las ojotas, claro. el rey marrón, le decían de todo, pobre. Pero él fue muy inteligente porque esto lo hizo para ganar tiempo, en realidad. Y lo que él se logró es que en realidad no se trajo ningún rey, que se formará un estado sin monarquía en esta región. La idea ahí entre Bolívar y San Martín que decían en ese momento por lo que decíamos del rey y demás, de una más allá de los países que terminaron dividiéndose, la idea de la patria grande, ¿no? De un estado sudamericano, digámosle. Sí, que por eso también lo odiaban a Bolívar. De los países, porque tenía que ver con virreinato y esas cuestiones, había una visión más amplia que las fronteras que conocemos ahora. Qué quilombo en esa época, porque aparte era muy difícil la comunicación, porque vos mandabas una carta y a veces, muchas veces te mandaban la carta de mentira para hacerte perder tiempo. Sí, ya te voy a mandar esto, porque sabían que iba a haber un ejército invasor. También era muy fácil corromper. El Wi-Fi andaba muy mal. Y esto tiene que ver, la comunicación tiene que ver mucho con esta cuarta anécdota que vamos a contar. Jorge, cuéntenos. Que él tuvo un hijo. Lo que nadie sabe, él tuvo un hijo extramatrimonial. Solo lo sé. El Flauti. Y quizás, y acá abro un paréntesis, quizás nunca se enteró que tuvo un hijo. El verdadero amor de Belgrano fue Pepa Ezcurra. Pepa lo va a buscar después de la revolución de 1810, a él lo va a buscar al norte. Y tienen un hijo extramatrimonial, ella estaba casada, ella fue a buscarlo después de que el marido se fue a España. Tienen un hijo que se llamaba Pablo Pedro. No, qué nombre, para no errarle. Pablo Pedro, Pedro Pablo en realidad. No importa, capaz que le gustaba que le digan Pablo. Era un hijo ilegítimo porque Ezcurra tenía a su marido, no era tan fácil en esa época, por eso nunca estuvo o sea que en realidad reconocido por cosas. Belgrano. O sea que Pedro Pablo Ezcurra era en realidad Pedro Pablo Belgrano. No, y mirá ¿Y cómo era? Mirá lo loco de lo curioso de esto, que la hermana de Pepa Ezcurra era Encarnación Ezcurra, que era la esposa de quién? De Juan Manuel de Rosas. ¡Epa! O sea, que al hijo ilegítimo de Manuel Belgrano lo cría Juan Manuel de Rosas. ¡Qué bueno! Porque lo cría, Pepa tiene el hijo, se lo da a la hermana, y la hermana lo cuida con Juan Manuel de Rosas. Entonces, vos sabés que esto lo leí en el libro y no lo entendí, no llegué a entenderlo, pero esto es loquísimo porque casi Belgrano y Rosas prácticamente eran enemigos, ¿se puede decir? Esto estamos hablando de unitarios y federales. Enemigos para nada, pero bueno, en esa época había mucha gente que pensaba distinto. O sea, todos luchaban por lo mismo, que era la independencia de este país. Pero algunos querían una cosa, otra cosa. Había gente más
no sé si la palabra de derecha y de izquierda en esa época, pero más conservadora, menos conservadora y demás. Él era un revolucionario en sus ideas, ya lo hemos dicho, un tipo que creía en la igualdad de la mujer, un tipo que pensaba en reformas agrarias, un tipo que pensaba en la educación gratuita. Está muy avanzado para su época, muy avanzado. Él tiene este hijo. Bueno, convengamos que todas las ideas que en ese momento tiene Belgrano como adelantado es básicamente se metía, como dijo el licenciado, en un montón de intereses y kiosquitos que tenía cada uno, porque esa suma de derechos de las mujeres, de los niños, de demás, presuponía que alguien lo deje. Estuvo muy ocurrente. Ve al grano con Belgrano. Está bien. Es emocionante igual lo que está pasando. Mal. Son graf de la producción. Quien no pueda interpretar que esto es emocionante y que es el tipo más extraordinario de la historia de este país, se está perdiendo algo. Está perdiendo algo. Y yo, ¿viste cuando dice que los giles no entran al cielo? ¿Quién dijo eso? Pará. ¿Por qué el gil no entra al cielo? ¿Por qué? Porque si vos no tenés la capacidad, si vos no tenés la sensibilidad de poder ilusionarte con una historia, con la música, de poder amar, de poder reconocer la inteligencia, de poder reconocer el arte, y bueno, no hay cielo que se te acomode. Para mí, volver Por a eso encarnar. los giles no entran al cielo. ¿Y qué pasa con esos giles? ¿Quedan en el purgatorio? ¿Vuelven a reencarnar? ¿Le dan otra oportunidad? Mire lo que me lleva a que siguen mirando tele. ¡Oh, qué lindo! La mierda. Hace mucho que no veía a alguien en 4 patas tan elegante. Llegó en 4. El señor. No me sale el nombre porque es japonés, pero es Suzuki, que desarrolla el método Suzuki de la educación del talento musical. Él en un momento habla de algo similar a lo que dice usted, en el sentido de que él dice, bueno, es escucha y práctica, escucha a los mejores, practique mucho, se va mejorando. Pero quizás si usted le dedica todo ese tiempo, pero usted no es una buena persona, no va a tener la capacidad de apreciar. No va a ser un músico excelente porque no va a tener la capacidad de apreciar la excelencia y la belleza que hay en Mozart. Pero no ser una buena persona no es una condena, es un momento, es una circunstancia. Solo quien tenga la sensibilidad necesaria podrá alcanzar la excelencia, porque además de la técnica hace falta una cuestión de emociones, de sentimiento y sensibilidad, que si usted no es así no lo va a tener. Bueno, para cerrar ¿Cómo que ya lo va a cerrar? Falta un montón todavía. Y no, parece que se ve que están aburridos. Para cerrar esta monografía de Manuel Belgrano, quería contar su relación y su amistad con José de San Martín. Que si usted me pregunta... pero ¿y con Rosa estaba todo bien? Porque ahora a mí me llenó de intriga. Eran otras épocas en las cuales se discutía por todo. Se discutía por todo. Y a través de las cartas uno se hace el canchero y le decía, a mi señor no se le dice, y empiezan así. Es como los que pelean por redes sociales, ¿vio? Que hay un coso de por medio. Exacto, vos te pensás que existe de ahora el haterismo. O como el video de los perros que se ladran cuando le cierran el portón y cuando se lo abren quedan... Bueno, tan mal no se habrán llevado porque Rosa se hizo cargo de un hijo y eso es un acto de amor extraordinario. ¿A sabiendas de que era hijo de Belgrano? No lo sabemos. No lo sabemos. Bueno, no tenemos esa edad. Yo lo que creo que sí, porque por algo Pepa se lo da a la hermana. Mirá. Porque como era un hijo extramatrimonial, dijo, yo se lo tiro a mi hermana para cuando vuelva de España mi esposo, ni supo que tuve un hijo. Creo que fue un poco por ahí, pero esto es una apreciación mía. ¿Qué pasó? San Martín, que fue el otro gran prócer de la historia, ya de América más que de Argentina, otro ídolo que algún día vamos a hablar de él también, tenía una relación con Manuel Belgrano muy buena. Manuel Belgrano fue fundamental, fue trascendental en la Revolución de Mayo, pero también en la gesta, en las campañas libertadoras, fue fundamental desde su inteligencia, bueno, desde lo burocrático, desde la guerra, desde la misma financiación. Desde la misma financiación, porque puso plata, por eso murió pobre, que eso es importante porque uno está acostumbrado a que llegan pobres los políticos y se van ricos, y este tipo llega rico y se va pobre, que se vuelve a Buenos Aires a morir, pues ya estaba muy cansado de viejo. ¿Y qué dijo San Martín de Manuel Belgrano? Él decía que Manuel Belgrano era lo más grande que tenía América. Chao. Ahí tenés. Muchas gracias por esta monografía. ¿Qué calle le dimos a Belgrano? ¿Lo cerró? ¿Qué calle le dimos en Rosario a Belgrano? No le dimos todo. ¿Cómo que no? La avenida, le dimos una avenida enfrente que viaja todo el Paraná. El monumento. Le regalamos toda la vista al Paraná. Las peatonales en la ciudad y en los pueblos generalmente es San Martín. ¿Cuál es la peatonal en...? No hay peatonal. ¿Y la calle principal no es San Martín? Es una de las principales. ¿Viste? Claro. Siempre es una de las principales. Galvez Belgrano.
En Galvez, Belgrano, Sarmiento y San Martín están ubicados en el centro, digamos. Belgrano es la más céntrica. Ahora va cambiando la disposición. No le sobra un bache ahí. Sarmiento y San Martín. Mirá, hay que ser sincero con respecto a... Abrite, hermano, abrite. Pasame las pepas, por favor. Esto, el traidor de Fefu se fue. Yo te lo dije antes y no me diste bola. Para mí le tendrías que haber dicho y hablado. Porque, ¿sabes qué pasa? No quiso entrar. No. Él quería que vos hagas la presentación como a él le gusta. Gritando. Gritando. Mucha gente se está sumando a esto de Manuel Belgrano. Les pedimos que le pongan like al vivo. Si no estás viendo On Demand, también ponerle like y suscribite si no estás suscrito. La realidad que espero que a vos te emocione, te conmueva y te mueva las vísceras. No como el que hace los grafos. Te llore como dijiste ayer, que te llore las entrañas, que te lagrimee los omóplatos. Exclusivo, Marisa. Qué lindo. ¿Les quedó algo para contar de Manu? La verdad que no. Yo a mí porque me dijiste todo lo que yo más o menos sabía. Sí. Y de la relación con Rosa me quedó pendiente decir que ellos con esta relación que tenían entre semi-parentesco. Sí. Y después lo que queda de Estela, que es verdad que le cría el hijo, ellos se llevaban bien porque tenían... no era Estela. Digo, bueno... Encarnación era la mujer de Rosas. Ellos tenían buen diálogo porque se verían en las reuniones de la alta alcurnia, ¿sí? Exactamente, se conocían todos. Entonces tenían un diálogo en donde por más que no compartieran ideas, tenían diálogo. En esa época se sentaban a compartir un diálogo. Mucha gente, yo pienso así, vos pensás así. En el fondo, nuestros libertadores, la gente que fueron parte, los Mariano Moreno. Sí. Moreno que también lo apadrinó Belgrano, y Belgrano era tan humilde que decía que era morenista. Toda esta gente era gente de la alta sociedad, que un poco también estaba medio como diciendo, yo le estoy dando mucho impuesto a España, prefiero quedármelo para mí. Exacto. Tiene mucho que ver eso, la patriada. Muchos personas que pelearon en la guerra fueron porque después le prometían, como los esclavos, como los aborígenes, le permitían la libertad después de estas batallas. Exactamente. Así, pero bueno, son cosas de la época. Usted tiene que mirar la historia con la luz en esa época. Porque si usted mira la historia con la luz, ¿cómo que las mujeres no iban al colegio? Bueno, no iban. ¿Qué iba a hacer? También en esa época, para poder ir a combatir este tipo de batalla y defender las fronteras, te caían a tu campo y te decían, necesito los obreros que vengan a guardar el frente y también necesito que me preste caballo. La gente apoyaba en buena fe hasta que en un momento no apoyaba más. Y la defensa de la soberanía en ese momento estaba demasiado tácita, era muy difícil y se mataban en el monte entre dos ejércitos, uno que venía a invadir y otros que defendían. ¿A cargo de quiénes? De gente que tenía estancias, tenía obreros. Por eso digo que se defendían ideales, se defendían formas de pensar, pero también se defendían que tenían que seguir sobreviviendo en el lugar donde estaban viviendo. Y obviamente siempre se terminaba transando con Buenos Aires, que terminaba de decidir si apoyaba o no apoyaba desde un lado muy burocrático. Entonces esta era la pelea también, que llevarla adelante le costó a Belgrano toda su fortuna, por ejemplo. Porque a veces cuando no había para el ejército, lo miraban al general y decían, se te morían los soldados, y ponían lo que tenían, le pasaron a todos los que llevaron estas ideas adelante. Por eso también eran muy buenos habladores, muy buenos diplomáticos. Entonces, para estos lugares, había que conseguir recursos, había que ser criterioso. ¿Te la lengua, gordo? Porque no cierra nunca. ¿Estás acelerando, gordo? Porque hay mucha data que me queda y me voy acordando y no quiero que se me olvide. Bueno, está bien.